Con la ministra de Justicia, Patricia Pérez. Ministra, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Ministra, hemos conocido los detalles acerca de las peticiones de indulto negadas a Odlanier Mena. He sabido que hubo personeros de Renovación Nacional que hicieron gestiones al respecto. ¿Hubo también gestiones de personeros de la UDI en el caso del indulto de Odlanier Mena? A ver, yo no manejo antecedentes de esa naturaleza. Lo que sí le puedo señalar que las razones por las cuales se consideró la denegación de este indulto, que son las siguientes. En primer lugar, se trata de, específicamente en este caso, de 3 homicidios calificados correspondientes al episodio Arica, calificados por el Tribunal de la Causa como delitos de lesa humanidad. Y conforme a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los estados que formamos parte del sistema interamericano no podemos aplicar los indultos en este tipo de casos. Por lo tanto, esas son las consideraciones que se tuvieron a la vista en su oportunidad para pronunciarse a este respecto. Entonces, ministra, si los crímenes de lesa humanidad, según la jurisprudencia internacional, no deben indultarse, ¿fue un error el indulto del presidente Ricardo Lagos al asesino de Tucapel Jiménez Manuel Contreras Donaire en el año 2005? Mire, las decisiones sobre los indultos las debe adoptar cada administración en conformidad a los méritos que correspondan. Nosotros nos hacemos cargo y responsable respecto a las decisiones que adoptamos en nuestra administración y, por cierto, el marco del derecho internacional de los derechos humanos es un marco aplicable a Chile. Por cierto que también que es necesario que cada gobernante se pronuncie sobre las consideraciones que tenga o no tenga a la vista en esta materia y, como señalo, yo he señalado las consideraciones que en este caso hemos tenido nosotros para pronunciarnos sobre esta materia. Pero el asesinato de Tucapel Jiménez, en el contexto que se dio además, ¿es o no un crimen de lesa humanidad? Como le señalo, no me corresponde a mí pronunciarme sobre las decisiones tan delicadas que adopta un expresidente de la República en el contexto de sus atribuciones. Creo que esa es una pregunta que hay que formular a quien tuvo que tomar la decisión. Pero según la doctrina de este gobierno, por lo tanto, en este gobierno, durante esta administración, ¿no habrá ningún indulto para nadie que haya sido condenado por un delito de lesa humanidad? Cuando se solicitó, se planteó en su oportunidad el indulto bicentenario en el mes de julio del año 2010, en esa oportunidad el presidente de la República formuló la visión en esta materia, y la visión en esta materia es que los indultos humanitarios son procedentes, pero no son precedentes, no iban a ser procedentes durante nuestra administración tratándose de delitos graves, y entre estos delitos graves se mencionó expresamente los delitos de lesa humanidad. ¿Le han pedido más indultos a algunos condenados por violaciones a los derechos humanos, ministra? ¿Perdón? Le repito, sí, le han pedido a la administración del presidente Sebastián Piñera más indultos en otros casos de violaciones a los derechos humanos. Sí, han existido otras solicitudes también. En general, han existido solicitudes de indultos humanitarios y también de indultos invocando otras consideraciones. Pero en caso de violaciones a los derechos humanos, ¿han habido más peticiones y de quiénes? Han habido un conjunto de peticiones en relación a esta materia y se han emitido los pronunciamientos que correspondan en función de cada caso. En casos de personas que hayan estado cumpliendo condenas hasta la semana pasada en el penal Cordillera, ¿algunos de ellos habían pedido indulto también aparte de Odlanier Mena? Algunas de las personas que están cumpliendo condenas en el actual penal de Punta Peuco habían solicitado efectivamente indultos invocando razones humanitarias en relación a esta materia, como señala nuestra doctrina, nuestra mirada es la que ya he señalado. Entendemos, ministra, que esa es información que es accesible y debe ser de conocimiento público. Por eso le preguntamos quiénes son las personas que han pedido estos indultos, a quienes, según entendemos, se le han sido rechazados los indultos. Existe una serie de solicitudes planteadas no solamente a mí, sino también en relación a exministros de Justicia de nuestra administración, y por lo tanto es un dato que hay que revisar específicamente. A usted, que conoce los nombres, ¿quiénes más le pidieron indulto? En el caso nuestro, se pidió indulto en relación justamente a Odlanier Mena, que fue rechazado en el mes de julio de este año.
¿Alguien más? Específicamente. ¿A usted alguien más? Que yo recuerde en este momento, no recuerdo en este instante específicamente qué otra solicitud. Sí sé que hay otras solicitudes anteriores formuladas a los exministros Bulnes y Rivera. A ver, Manuel Contreras Sepúlveda, ¿ha pedido indulto durante este gobierno? Como le digo, ha existido un conjunto de peticiones en esta materia y cada ministro se ha pronunciado respecto de las consideraciones que ha estimado pertinentes en relación a las solicitudes. También ha existido indultos por personas, por cierto, no condenadas por delitos de violación a los derechos humanos. Ministra, ¿cómo puede el público acceder a la información sobre qué personas condenadas por delitos a los derechos humanos han pedido indultos y les ha sido rechazado? ¿De qué forma se puede tener acceso a esa información? Como señalo, se trata de una información en cuanto a sus antecedentes, los antecedentes que suministran o entregan las personas, que también tiene características que es necesario resguardar. Por ejemplo, me estoy refiriendo en general a las solicitudes de indulto. Y por lo tanto, los antecedentes específicos que invocan las personas es importante también poder resguardarlos. Y por eso se señaló que es una información que debe ser analizada con mucha cautela, con mucho cuidado. También se trata de datos personales. Hay personas que tienen enfermedades que no necesariamente quieren darlas a conocer específicamente, y esto me refiero en términos generales. Es que no estamos queriendo saber cuáles son las causales que invocaron, sino los nombres de las personas que pidieron indulto. No queremos saber de su situación de salud, que es algo privado, ni de las motivaciones por las cuales pidieron. Queremos saber los nombres, cómo se puede saber cuáles son los nombres. En ese caso tiene que existir una petición formal. Nosotros analizaremos en esa oportunidad cuál es la respuesta que se entrega específicamente en torno a ese requerimiento de información en materia de indulto. ¿Hay alguna razón por la que el gobierno podría negarse a entregar información sobre qué personas se les ha negado un indulto? Como señalo, es importante tener en consideración que también se establece una protección en estas materias. En general, no me estoy refiriendo específicamente a la materia de violación a los derechos humanos. Por eso es que son peticiones que deben formularse formalmente y nosotros nos pronunciaremos también por esa vía formal. Y una pregunta antes de ir a otros temas, pero sobre esto mismo. Usted nos decía, sí hay presos que están ahora en Punta Peuco que han pedido indulto al presidente, pero alguno de ellos estaba antes en el penal Cordillera. ¿Era de los 9 que están vivos y que estaban en el penal Cordillera? Hay un conjunto de personas que han estado condenadas por derechos humanos, como señalo, que han solicitado este tipo de indultos. Por eso le digo que es una información específica. En la actualidad están todos en Punta Peuco. Algunas solicitudes se habrán planteado en anteriores ministros, por lo tanto que es una información que hay que verificar. Ministra, según la doctrina de este gobierno, nos queda clara su doctrina en casos de indultos a personas que hayan cometido delitos de lesa humanidad, pero en cuanto a los beneficios que se pueden entregar, por ejemplo, de salidas dominicales o de fines de semana, en esos beneficios, las personas que han sido condenados por delitos de derechos humanos, ¿tienen los mismos derechos a acceder a esos beneficios que el resto de la población carcelaria o hay una diferencia? Bueno, la jurisprudencia también de la Corte Interamericana, Daniel, plantea específicamente que lo que está prohibido es la aplicación de amnistías, indultos y prescripción. Y por lo tanto no cierra la posibilidad a la aplicación de beneficios de carácter penitenciario. Por cierto, toda persona que postula los beneficios debe reunir los requisitos que establece el reglamento de establecimientos penitenciarios, de pasar por el informe de un consejo técnico, con un informe social, un informe psicológico, y si cumple todos los requisitos y pasa todas las tramitaciones, eventualmente podría acceder a un beneficio de estas características conforme a las reglas generales. Quiero preguntarle sobre la ley de adopción, pero ya que nombraba usted los requisitos que hay que postular, hay una polémica y hemos escuchado distintas opiniones sobre un tema. Cualquier reo, da lo mismo, condenado por violación a los derechos humanos o condenado por cualquier crimen, para tener un beneficio penitenciario, ¿tiene que estar arrepentido del crimen cometido o esa no es una condición que se evalúa para darle o no, por ejemplo, salida dominical u otros beneficios? ¿Es o no? Cuando lo que establece el reglamento de establecimientos penitenciarios es que debe hacerse una evaluación, y uno de los elementos que se aprecia es la conciencia respecto del delito y la conciencia respecto del daño que este delito ha causado. Y eso es un elemento que sin duda se valora al momento del otorgamiento de un beneficio. Ministra, hablemos de la ley de adopción concretamente. ¿Cuál es el cambio que se hace en el orden de prelación para poder acceder a las adopciones?
Bueno, lo primero es señalar que es un cambio bastante integral, más allá del orden de prelación, porque la ley de adopción vigente, la 19.620, tiene una data de 14 años, y en 14 años hemos evolucionado muchísimo como sociedad, desde el punto de vista procesal. Hoy día los juzgados de familia actúan de manera oral, ¿no es verdad? Ya no hay juicios escritos, y esto es importante porque hay una serie de cambios que realmente están centrados en poder beneficiar a los niños y niñas y a su derecho de vivir en familia. El objetivo del Estado debe siempre tender a que los niños y las niñas vivan con sus familias de origen, permanezcan con sus familias de origen. Sin embargo, si ello no es posible, por las causales que establece la ley, entregarles el derecho de vivir en una familia adoptiva. Específicamente, el cambio en cuanto al orden de prelación se refiere a que la situación de los solteros, por ejemplo, en la actual legislación está postergada al tercer lugar, es decir, está en un lugar de menor preferencia en relación a los extranjeros. Lo que hace esta modificación es homologa, pone al mismo nivel a los solteros con los matrimonios extranjeros en torno al orden de prelación. Y asimismo también incorpora los matrimonios chilenos o los matrimonios mixtos que vivan en el extranjero, es decir, que no sean residentes en Chile, también les entrega una prioridad. También modifica las normas sobre adopción internacional, adicionalmente genera nuevas figuras delictivas que permitan precaver eventuales ilícitos en relación al sistema de adopción. Crea la figura de protección intrafamiliar que permite establecer un vínculo entre, por ejemplo, un nieto y su abuelo sin necesidad de que el abuelo lo adopte, que se convierta en el padre, o sea, que siga siendo el abuelo, pero que esté bajo el cuidado, que esté al cuidado de su nieto. Hay una serie de modificaciones que permiten también agilizar los procesos sin sacrificar la rigurosidad y la seriedad de las evaluaciones, tanto psicológicas como sociales, que deben realizarse para poder optar a ser solicitante. Pero hay una desburocratización, como usted destacaba en la presentación de este proyecto, y también, por ejemplo, se entiende que se reduce el margen de búsqueda de familiares para también que quieran adoptar al pequeño en situación de ser adoptado, justamente para agilizar este proceso. No pase años, se entendía, lo explicaba el presidente, en un hogar sin ser adoptado. Ministra, en otro tema que tiene que ver con la adopción, usted decía, queda en el mismo orden de preferencia un extranjero que un soltero. Hoy día, un soltero que es homosexual puede adoptar. Yo quiero preguntarle si el ser homosexual debe ser un elemento que pese para esta persona soltera para darle o no darle la adopción de un niño. Como esto lo conversamos en una oportunidad anterior, me acuerdo que me preguntaron lo mismo en relación a esta situación. Hoy día tenemos una ley antidiscriminación que hemos impulsado como gobierno que prohíbe establecer distinciones basadas en la orientación sexual, en la raza, en la condición socioeconómica. Por lo tanto, no son circunstancias que puedan considerarse válidas para impedir a una persona ejercer un derecho, cualquiera sea este. ¿El hecho de que una persona soltera viva con su pareja del mismo sexo tampoco es algo que debe considerarse ni como positivo ni como negativo al momento de optar a una adopción? Todas las personas que deseen solicitar una adopción deben someterse a un riguroso procedimiento de evaluación, tanto psicológica como social, y eso debe ser analizado en su mérito en cada caso. No existen circunstancias que a priori sean positivas o sean negativas. Como tampoco lo podría ser una circunstancia o una característica distinta que no tenga que ver con la orientación sexual. Es decir, acá hay un proceso que está regulado, que tiene una serie de evaluaciones y, como señalo, tiene que cumplirse ese proceso para que la persona pueda finalmente optar a tener la calidad de solicitante de adopción. Ministra, respecto al tema de la donación de trasplantes, que una persona que no quiere ser donante tenga menos prioridad al momento de que reciba un trasplante, se entiende, porque es como devolverle la mano a la sociedad primero a los que sí quisieron dar órganos, digo. Pero, ¿por qué establecer este segundo trámite, un trámite que lo ha abaratado afortunadamente el pronunciamiento de la Corte Suprema, pero eso no atenta contra la libertad de las personas, hacerlo más engorroso para que les cueste más el no ser donante?
A ver, este es un proyecto que estuvo a cargo del ministro Mañalich, que tiene mucha más conocimiento específico respecto a este proyecto, pero que se inspira en la idea de poder entregar la posibilidad de vivir a otras personas. Como esta es una materia que también se debatió en la tramitación legislativa, hoy día hemos observado, y ustedes mismos muchas veces los han informado, que hay muchos casos de niños, de mamás, de personas que finalmente fallecen esperando un trasplante. Y es importante también poner el acento en esa posibilidad de acceder a la vida. Y lo que se establece en esta modificación es simplemente una declaración jurada como una de las alternativas. También existen otras alternativas como la escritura pública, como otro tipo de instrumento, pero basta una declaración jurada, que es un trámite muy simple en el caso que la persona manifieste su voluntad de no ser donante. Finalmente, ministra, antes de pedir, la pregunta es ¿por qué hay que ir a hacerlo ante notario? ¿Por qué no basta sencillamente con la persona que pueda expresar su voluntad, como lo decía antes la ley, por ejemplo, al momento de sacar el carné o en otra instancia? ¿Por qué esa exigencia de hacer otro trámite burocrático ante notario? Como señaló, es un proyecto que estuvo a cargo del Ministerio de Salud. Esta es una discusión que entiendo se dio también en la tramitación parlamentaria y que apunta como idea central a poder potenciar de alguna manera la posibilidad de generar trasplantes. Nuestro país no tiene estadísticas muy auspiciosas en esta materia. Lamentablemente, y por eso mismo hay muchas personas que finalmente fallecen o tienen daños graves o permanecen muchísimos años en listas de espera sin la posibilidad real de poder optar a un trasplante. Por lo tanto, esta es una iniciativa que se enmarca en la posibilidad de dar vida a quien está en condiciones críticas, en condiciones complejas. Hay hasta niños pequeños que han finalmente perdido la vida en una lista de espera. Eso no puede ocurrir y creo que la iniciativa se justifica suficientemente en esa línea. Ministra Patricia Pérez, muchas gracias por haber conversado esta noche con CNN Chile. Muy buenas noches. Muchas gracias.